La Matanza tiene un río, un curso de agua que fue ignorado y maltratado durante siglos. Después de tanto tiempo de abandono y de tanta contaminación, finalmente los matanceros se han visto obligados a mirar su río de frente. El río Matanza ha crecido a lo largo de la historia siendo el lugar donde escondíamos los desechos. De 10 a 15 años que estaban acá sentados, ya para ellos era normal estar cerca del río. Fue difícil al principio de poder convencerlos que ellos se tenían que trasladar. De las 24 provincias de la Argentina, Buenos Aires es la de mayor extensión y la más poblada. Está territorialmente dividida en 135 municipios, denominados partidos, y uno de ellos se distingue por su magnitud, La Matanza, que con sus 2 millones de habitantes es conocido como la quinta provincia. También es el único municipio que atraviesa los 3 cordones de lo que se conoce como el conurbano bonaerense, el anillo de distritos que rodea la ciudad autónoma de Buenos Aires. Para entender este territorio y su historia, conocer el río Matanza y sus problemáticas se vuelve una tarea necesaria. Me llamo Omar Lacoste. Bueno, tengo la suerte, gracias a la universidad pública, de ser abogado. Y bueno, esto quizás el vivir en la cuenca, Matanza, Riachuelo, realmente ha sido un tema que me ha apasionado, buscar un poco mejorar el lugar de vida. Y bueno, hemos trabajado en eso y esto me llevó a ser representante de la CUMAR en el municipio de La Matanza. El río Matanza, tanto el riachuelo Matanza, ha crecido a lo largo de la historia siendo el lugar donde escondíamos durante muchísimo tiempo los desechos, sean estos industriales o la basura. Entonces el río, especialmente acá en el municipio de La Matanza y en el resto de los lugares, ha crecido de espalda a la sociedad y que obviamente en esta etapa el desafío fundamental es volver a recuperar al río, al agua, eso tan importante, a que la comunidad pueda vivir de cara a él y pueda disfrutarlo como corresponde. Desde la época colonial, La Matanza abandonó el río a su suerte. En el siglo XIX, el cauce comenzó a dar las primeras señales de deterioro y en la primera mitad del siglo XX sufrió las consecuencias del proceso de industrialización. Entre 1930 y 1950, el distrito pasó de albergar 135 fábricas a tener más de 1.600. Este crecimiento económico y demográfico tendría su contracara en la contaminación de las aguas. En el proceso industrial, el río se encontró con que había que volcar en él todos aquellos desechos que no se sabía qué hacer. Entonces, sumado a que era una zona de inundación y sumado a este proceso de desarrollo industrial del siglo XX, el río quedó oculto. La explosión demográfica que ha tenido la región, el área metropolitana, ha hecho que aún en las zonas inundables la necesidad, la falta de planificación que hemos tenido durante muchos años ha llevado a que mucha gente hoy esté viviendo ahí y que se haya convertido
A esto se le ha sumado un nuevo inconveniente y que urge resolverlo porque urge la calidad de vida, la salud de todos los habitantes. ...42 kilómetros de extensión que tiene el río Matanza en el municipio en nuestro municipio, en el municipio de La Matanza. Es la extensión más larga que tiene el río en una jurisdicción. Y la verdad que quedó oculto, a tal punto que nosotros tenemos de vecinos a los municipios de Lomas, de Esteban Echeverría, de Seiza, de Cañuelas. Y el río quedó sin podernos contactar con estos municipios. No hubo un puente, no hubo un lugar de enlace con estos lugares. Quedó como un lugar oculto. No servía ni para la recreación ni para el hábitat. Y quedó ahí, olvidado. El río Matanza forma parte de una cuenca más amplia, conocida como la cuenca Matanza-Riachuelo. A su alrededor vive el 13,5% de la población argentina, casi 5 millones de personas distribuidas entre la ciudad de Buenos Aires y 14 municipios del conurbano bonaerense, La Matanza entre ellos. Soy del barrio Villa Palito, vivo en el barrio, trabajo dentro de la urbanización, todo lo que es la urbanización de villas y asentamientos. A partir del año 2001, que algunos vecinos se tuvieron que venir a asentar acá, era por el tema de que no tenían trabajo, no tenían cómo pagar un alquiler o cómo comprar una vivienda. Entonces ellos se tuvieron que venir a asentar algunos acá con casas con lonas. Al principio era lona, después fueron consiguiendo trabajos por ahí, changuitas en negro, y podían empezar a comprar materiales. Entonces también eso para ellos era una cosa muy, muy importante, muy valiosa, el poder construir una vivienda. En el fallo judicial que salió del caso Beatriz Mendoza, lo que nos piden como municipio es poder dejar liberado el camino de Sirga. El camino de Sirga es desde el río, son 35 metros, ¿sí? Donde nosotros tenemos que dejar libre el espacio para que se pueda hacer trabajos de parquización para el río, para que puedan disfrutar los demás vecinos. Encontrarlos a ellos, o sea, presentarme ante ellos y ver esas miradas de no, vos nos estás mintiendo, esto todo es un engaño. Y en el fondo nosotros sabíamos, con el grupo que veníamos a trabajar, sabíamos que sí, que era verdad, porque ya lo habíamos pasado en mi barrio, que es en Villa Palito, de estar trabajando en equipo y en comunidad con los vecinos, de poder conseguir la vivienda digna, ¿sí? Entonces, toda esa situación que nosotros pasamos en el barrio, se lo contamos a ellos y les decíamos que sí, que hay un Estado presente y que tenían la posibilidad de trasladarse a una vivienda. Y que el hecho de trasladarse a una vivienda nueva no era solamente la de tener una casa, ¿no? Sino que ellos iban a hacer un cambio total, ¿no? Porque estaban acá hace ya... Algunos estaban hace 20 años, otros hace 10, y bueno, no conocían más que esto, ¿no? Estar cerca del río, estar todos hacinaditos en una piecita de 4x4, y que iban a tener que cambiar de mentalidad o de manera de vivir. Y bueno, así fue que pudimos trasladar a toda la familia, ¿no? En total acá nosotros en este sector, en el barrio La Esperanza, trasladamos a 50 familias. Cada día que pasa, cerca de 350.000 metros cúbicos de aguas residuales domiciliarias sin tratar son desagotadas en el cauce del río Matanza. A estas hay que sumarles casi 90.000 metros cúbicos de desechos industriales que vierten más de un centenar de fábricas. Estos son algunos de los motivos por los cuales las orillas del Matanza han dejado de ser un sitio propicio para vivir. Acá se encontraba para 1930 el balneario del río Matanza. Era asiduo, mis abuelos venían sus domingos, los domingos que podían, y la máquina de coser de la abuela le daba descanso, venían a pasar sus domingos a tomar mate acá, a este río,
en donde en ese momento era aprovechado absolutamente como lugar de esparcimiento. Claro, siguió avanzando la industrialización y esto es lo que hoy estamos dispuestos a recuperar. Acá, gracias a este río, tuvimos la primera deuda externa. Fue por allá por 1824, cuando los primeros comienzos de nuestro país, ahí Rivadavia hace ese empréstito para hacer agua potable, casualmente porque ya venía el problema de contaminación. Los saladeros en la boca habían hecho que el agua empezara a tener problemas. Y claro, una gran estafa. Luego de ese fallido tema, la contaminación siguió, los saladeros, las curtiembres, hasta que el río pidió a gritos que se lo tratara. Y bueno, la verdad que una de las cosas que se oculta es la historia de la muerte que está relacionada a este río, porque la fiebre amarilla fue en aquel 1871. El río ha tenido realmente, la contaminación del agua ha sido el principal elemento de aquel tema. No nos olvidemos que el agua es el principal vector de transmisor de enfermedades. Vino el proceso de industrialización y el río siguió siendo el lugar de todos los desechos. Acá en el municipio de La Matanza, como todavía estaba lejos de la General Paz, la población no había llegado y el río seguía creciendo a espaldas. La Ruta 3 seguía siendo el lugar de traslado de mercadería y de desarrollo vertebral, y este sector se inundaba. Y ahí, contra la contaminación y la inundación, durante muchos años quedó olvidado y creció de espaldas a todo el desarrollo urbano en la región. Al sumarle el proceso de la manufactura del siglo XIX, hay que sumarle el proceso de industrialización del siglo XX, que dio como resultado que el río es algo realmente, llegó a un punto de ser intratable y sus aguas ser de un color tan oscuro que es más oscuro que el negro mismo. Los problemas de contaminación se han visto agravados por las dificultades estructurales que sufre la cuenca del río Matanza. Las crecidas e inundaciones han afectado la vida de los matanceros a lo largo de la historia. Bueno, estamos yendo a la casa del ingeniero Ninone. El ingeniero Ninone en el municipio de La Matanza ha sido durante muchos años el ingeniero hidráulico, quien manejó toda la parte referida obviamente al río y los arroyos del municipio. Las inundaciones nuestras, digamos, sobre todo por el arroyo Morales, viene por la superficie, por las cuencas. Matanza tiene 323 kilómetros cuadrados, Matanza. La cuenca de Morales tiene 471,5 kilómetros cuadrados. Así que piense, en un rinconcito nos pasando el doble casi de Matanza, de la cantidad de agua que pasa que por va ahí. entrando, claro. Y eso es lo que inunda González de Catán y La Ferrere. Y encima hay choque con el Matanza y me frena el Matanza, del avance del Matanza. Porque los proyectos, porque mira, acá tenemos no hay pendientes. No, las pendientes son, bueno, es un río de llanura, no tiene pendientes. El Matanza tiene 15 kilómetros, pendiente cero. 15 kilómetros. Ah, bueno. De los 70. Claro, por eso cuando llueve se arma la palangana. Por eso se arma toda esa palangana. Claro, obvio, no 15 queda otro. kilómetros pendientes cero. El río tiene como característica fundamental que es un río de llanura.
y el problema de las pendientes es el mayor de los inconvenientes, porque no hay pendiente, aguas arriba y aguas abajo. Es muy pequeña las pendientes que hay. A mí me gustaría que en el Matanza hacer 2 terraplenes de ambos lados Y poder... encajonar el agua y poner bombas en cada, digamos, curso de agua para elevarlas dentro del Matanza, tanto de un lado como del otro, ¿no? Del lado nuestro y del lado del otro partido. Y en su momento, yo, los concejales me llamaban, me decían, ¿me acompañás? Recorríamos el río y yo al concejal le decía, digamos, no me ponga gente acá al lado porque cuando llueve se va a inundar. Ni las puntas me llevaban. La crítica situación ambiental de los vecinos que vivían junto al río Matanza llevó a la justicia a crear en el año 2006 un ente, ACUMAR, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, para que tomara a su cargo un proceso a largo plazo de saneamiento de la cuenca. El ACUMAR es la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, que es quien, a través de la organización del agua, organiza los destinos de todos los habitantes de la cuenca. Con un tema realmente muy particular, porque esta nueva organización que está establecido el Estado por primera vez le da una participación activa a los municipios, a los actores locales, algo que siempre había quedado en estos organismos que se crean, a los municipios que los actores locales habían quedado al margen, y realmente esto nos ha dado muy buenos resultados y realmente estamos trabajando en función de poder mejorar, como contaba, la calidad de vida especialmente, y reestructurar muchísimas cosas que durante muchos años estuvieron olvidadas. El primer paso era resolver las urgencias, relocalizar a los vecinos del río, buscarles un nuevo lugar para vivir. Estamos en Rafael Castillo, en el barrio La Bastilla, donde acá fueron relocalizadas las familias que estaban dentro del camino de Sirga. Después de un relevamiento social, cada familia se pudo ordenar en la vivienda que le corresponde. Tenemos de 2 ampliaciones, de 3 ampliaciones y de 4, ¿sí? Cada familia se fue ordenando la vivienda que necesitaba. Ahora vamos a ir a visitar a una familia que es Antonia Colman. Ella se trasladó en una vivienda con prototipo de 3 ampliaciones, porque bueno, el grupo familiar que ella tenía le correspondía una vivienda con 3 dormitorios. Hola Antonia. Hola Nidia, ¿cómo estás? Nosotros nos mudamos ahí en el 2009, cuando mi nena tenía 6, 7 meses. Nosotros antes vivíamos en Ciudadela, no sé si ustedes conocen, 3 de febrero. Una compañera que era la compañerita de mi nene, la mamá, me dice, mira Antonia, hay un terreno para allá, cerca de Virrey del Pino, que se quiere vender. Nos fuimos para ahí, miramos el terreno, a mí no me gustaba. Pero me dice mi marido, tenemos que salir al alquiler, Antonia, porque yo no puedo pagar más el alquiler. Yo llorando me fui ahí, llorando me fui en ese lugar, porque estaba el agua detrás de nosotros, el río. Y al borde del río nosotros teníamos nuestra casilla. Al llegar en ese lugar mi nena se me enfermó, casi murió, porque le agarró todo sarna, todo el cuerpo. Y viviendo ahí casi no trabajamos nada. Se pasa como uno puede. Mate y galletita y con los chicos mate cocido. Y así pasamos. Hasta que venga el mejor día, sin lluvia. Porque pasamos 3 inundaciones. Inundaciones pero fuertes. Cuando la primera vez mi marido colocó, no sé si conocen el tambor que le digo yo, colocamos 4 tablas y encima de eso nos subimos para dormir. Era 2 noches. Nos congelamos, te juro, acordarme yo de esas cosas se me
no quiero ni acordar. Salimos de ahí con bomberos, con canoa. Se fueron a buscarnos y salimos como podíamos. Y después, cuando vino la segunda, era peor. Ya era más fuerte el agua. De ahí yo ya estuve hasta el medio. Con la lluvia, con la tormenta. Mi marido se tenía que colgar del techo para que no huele la casilla. Y los chicos llorando. Pasé eso también. Dudé un poquito porque, como siempre se dice, para los pobres no hay, como se dice. Cuando fue Juan Enrique, el coordinador general, llegó a mi casa, le hice pasar, hablamos ahí, me dice, Miná, se tiene que ir. Y ahí se me abrió. No sé cómo explicar. Es grande esta cosa. Es muy grande. Para los pobres es muy, muy grande. Para revertir décadas de olvido del río, fue necesario comenzar con la limpieza de sus aguas y la relocalización de los habitantes de sus orillas. Pero también había otra urgencia, buscar soluciones de fondo para que las inundaciones dejaran de ser una amenaza para los matanceros. Bueno, estamos en el Ateneo Don Bosco. Este es un predio de la iglesia, predio que estaba totalmente en desuso, con la particularidad que este predio, en todos los alrededores de estas 4 hectáreas, la sociedad de Ramos Mejía, estamos en la localidad de Ramos Mejía, la localidad de Ramos Mejía, todas las manzanas alrededor tenían 1,5 metros de agua. Así que realmente los días de grandes lluvias, 3 o 4 veces por año, realmente era una zona complicada. Acá lo que se está haciendo es, en el contexto de un plan estratégico en todo el municipio de La Matanza, se está haciendo un gran reservorio para contener esas aguas que están por afuera, de 95.000 metros cúbicos, una cantidad realmente incalculable en litros de agua, y la idea es retenerla bajo tierra con este gran reservorio y bueno, y recuperar este espacio público también para la comunidad luego, porque arriba se va a generalizar un gran parque con anfiteatro, realmente una cosa muy interesante para poder ocuparnos no solo de la inundación, sino de la sociedad en su conjunto. A lo largo de la historia siempre hubo ideas y esbozos de trabajo, pero en realidad desde este comienzo del siglo XXI esos esbozos se hicieron realidad y los trabajos están a la vista. Realmente hemos empezado a hacer lo que hasta acá en la historia no habíamos concretado. Sin la posibilidad del trabajo social uno puede planificar políticamente, como lo hemos hecho, miles de cosas, pero después hay que articularlo. Está el día a día, hay que articular, hay que ir a trabajar con las familias, hay que convencerlas de una vida mejor, porque de eso también se trata. Y una vez que los convencemos de una vida mejor, hay que contenerlos, hay que incorporarlos al sistema, hay que ordenarlos y bueno, todo ese trabajo es el trabajo del equipo social y bueno, Nidia ahí es la que rema con la parte más difícil. Familia que estuve trabajando. Y sí, y escucho lo que dice Omar y reflexiono y poder recuperar esto para todos, para los dos municipios también es fabuloso, ¿no? Porque es como que está el río y nada, está el río. Ahora ya poder que el río esté liberado y que se puedan armar proyectos y poder disfrutarlo me parece bárbaro. La Matanza tiene un río y su historia puede leerse sobre sus aguas.
Una historia difícil, de abandono, de inundaciones y contaminación. Pero también tiene un futuro, la esperanza y la voluntad de que esas aguas dejen de correr olvidadas a un costado del distrito y se transformen finalmente en el río de los Matanceros.